Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias, pendientes ya de la última hora, mirando al presidente de Estados Unidos. Donald Trump reacciona al escándalo en Estados Unidos con el despido de Mike Waltz, será nuevo embajador de la ONU para Estados Unidos. Pendientes también, por cierto, de las últimas declaraciones del presidente estadounidense. Nombrará el Día de la Victoria. Dice que Estados Unidos ganó ambas guerras mundiales. Pendientes precisamente de la guerra en curso en estos momentos. Miraremos a la tensión en Ucrania con un nuevo ataque masivo por parte de Rusia en un momento en el que también hay que fijarse en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El Ministerio de Comercio chino se abre a negociar por primera vez con Estados Unidos. Enseguida miramos a todas estas cuestiones, pendientes también de ataques de Israel muy cerca del Palacio Presidencial en Siria, pero empezamos un día más hablando del protagonista de la actualidad. Empezamos hablando de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha sorprendido este jueves al atribuirle a su país la victoria en la Primera y la Segunda Guerra Mundial simultáneamente. Ha anunciado la designación de días festivos en honor a las victorias en ambos conflictos. Decía Trump, muchos de nuestros aliados y amigos celebran el 8 de mayo como el Día de la Victoria, pero nosotros hicimos más que cualquier otro país con diferencia para producir un resultado victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Por ello renombro el 8 de mayo como Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y el 11 de noviembre como Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial. Es lo que escribía este jueves en True Social. Decía Trump, ganamos las dos guerras, nadie se nos acercó en términos de fuerza, valentía o brillantez militar, pero nunca celebramos nada. Eso es porque ya no tenemos líderes que sepan cómo hacerlo. Vamos a volver a celebrar nuestras victorias. Es el mensaje que lanzaba al mundo Donald Trump. Mientras tanto, les contamos que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y su adjunto, Alex Wong, van a dejar la actual administración. Es lo que informaba CBS News, citando múltiples fuentes con conocimiento del asunto. Ambos funcionarios renunciarán a sus cargos este jueves, según el informe. Al mismo tiempo, Político anunciaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planeaba reemplazar a Waltz con precisamente el hombre que finalmente ha puesto en este puesto, con Marco Rubio, aglutinando poder, el secretario de Estado de Estados Unidos. Waltz, como saben, se vio envuelto en un escándalo en marzo al añadir por error al reportero de The Atlantic a un grupo de chat de Signal que compartía con otros miembros del gabinete. Altos funcionarios de la administración Trump negaron que se filtrara información sensible en este chat, mientras que Trump defendía a Waltz, señalaba que había aprendido la lección. A partir de ahora dejará su puesto como asesor de Seguridad Nacional en Estados Unidos, será embajador de Estados Unidos ante la ONU. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, sugería que el destituido asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien fue designado embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en realidad recibió un ascenso. Decía Vance, no lo despidieron, lo nombraron embajador ante las Naciones Unidas, que por supuesto es un puesto confirmado por el Senado. Creo que se podría argumentar con fundamento que es un ascenso, es lo que apuntaba Vance este jueves en una entrevista con Fox News. El secretario de Estado, Marco Rubio, va a asumir el cargo de asesor interino, mientras que Waltz pasará a ocupar el nuevo cargo. Es lo que anunciaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves. J.D. Vance lo ve como un ascenso. También pendientes de otra de las noticias del día, seguimos dando vueltas a este acuerdo de minerales entre Ucrania y Estados Unidos con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que celebraba el acuerdo de paz y daba las gracias a Donald Trump. Decía que en el marco de los incansables esfuerzos de Estados Unidos por lograr una paz duradera, le complace anunciar la firma del histórico acuerdo de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania, que establece el Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Estados Unidos y Ucrania para ayudar a acelerar la recuperación económica ucraniana. Dice Bessent que la seguridad económica es la seguridad nacional. Añadía que van a trabajar estrechamente con el gobierno de Ucrania para establecer este fondo y esperan poner rápidamente en funcionamiento esta histórica asociación económica para el pueblo de Ucrania y también para el estadounidense. Bessent decía que este acuerdo demuestra claramente a Rusia que Trump está comprometido con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards,
that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery. The Development Finance Corporation will participate and help to establish this fund in collaboration with the government of Ukraine. Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign, and prosperous Ukraine over the long term. Mirando este acuerdo de minerales entre Ucrania y Estados Unidos, les contamos declaraciones por parte del Departamento de Estado. Dice que Estados Unidos planea dejar de actuar como mediador en el conflicto armado en Ucrania y sostiene que la situación debe resolverse entre las dos partes. Es lo que declaraba este jueves la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Decía, el secretario de Estado también ha dejado muy claro que aunque nuestro estilo cambie, la metodología de nuestra contribución cambiará en el sentido de que no seremos los mediadores, es lo que apuntaba la vocera durante una rueda de prensa. Decía, sin duda seguimos comprometidos con ello, con la solución del conflicto y ayudaremos y haremos lo que podamos, pero no vamos a volar por todo el mundo al instante para mediar en las reuniones. De acuerdo con sus palabras, ahora Moscú y Kiev deben buscar una solución. Decía, es el momento en que deben presentar y desarrollar ideas concretas sobre cómo va a terminar este conflicto. Esto dependerá de ellos. También hablaba sobre la guerra en Ucrania. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo a Brad Bayer de Fox News en una entrevista que la guerra en Ucrania no terminará pronto. Decía, ahora que cada parte conoce las condiciones de paz de la otra, dependerá de los rusos y los ucranianos. Dependerá de ellos llegar a un acuerdo y detener este brutal conflicto. Decía Vance que los ucranianos, claro que sí, están indignados por la invasión, pero decía, vamos a seguir perdiendo miles y miles de soldados en unos pocos kilómetros de territorio de una u otra manera. Es la pregunta que se hacía un J.D. Vance que advierte, eso sí, que la guerra en Ucrania no va a terminar pronto. Depende ahora tanto de Rusia como de Ucrania. También hablamos de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Afirmaba este jueves haber tenido una conversación muy positiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Sheinbaum, ambos líderes acordaron profundizar la cooperación comercial. Afirmaba que sus secretarios de Hacienda y Economía continuarán trabajando en los próximos días en alternativas para mejorar la balanza comercial bilateral y resolver los asuntos pendientes. El comunicado sugiere una coordinación continua entre ambos países a pesar de las tensiones previas. Sheinbaum enfatizaba que el objetivo es alcanzar resultados que beneficien a ambas naciones. No se revelaron medidas específicas. También miramos a la guerra en Ucrania para contarles un nuevo ataque masivo por parte de Rusia en medio de esta tregua propuesta por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump, también con Zelensky, y en medio de este acuerdo de minerales firmado en las últimas horas, Rusia lanzaba anoche un nuevo ataque masivo contra Ucrania en el que empleó 150 drones y que dejó en la ciudad de Zaporilla un total de 29 heridos. Según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, de los 150 drones de ataque y aparatos no tripulados sin carga que los rusos usan para confundir a las defensas enemigas, 64 drones kamikaze fueron derribados por el ejército ucraniano y 62 de los drones réplica cayeron sin causar daños. De estas cifras se desprende que los 24 drones restantes sí alcanzaron objetivos o provocaron destrozos al caer. Según los servicios de emergencia ucranianos, 29 personas resultaron heridas en la ciudad de Zaporilla del sureste del país al impactar drones rusos en una zona residencial. La Fuerza Aérea Ucraniana también ha informado de daños materiales a causa del ataque ruso en las regiones de Donetsk en el este y de Dnipropetrovsk en el centro. También les contamos que los miembros del Parlamento ucraniano anunciaron este viernes que el 8 de mayo van a celebrar una votación para ratificar el controvertido acuerdo sobre minerales con Estados Unidos. El acuerdo firmado entre los países este miércoles otorga a Estados Unidos acceso prioritario a las operaciones mineras. El primer ministro del país, Denis Esmihal, señaló que la ratificación era necesaria solo para un componente del acuerdo. Anteriormente, los funcionarios ucranianos subrayaron que el país no podía firmar el marco porque se requería la aprobación parlamentaria antes de la firma.
También les contamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide una paz con Rusia sin concesiones. Asegura Zelensky que está hablando con los diferentes líderes europeos de diplomacia y de la necesidad de un alto el fuego total, incondicional y con una duración suficiente, al menos de 30 días. Los ataques deben cesar, decía Zelensky, y solo entonces se podrá buscar una solución mediante negociaciones. Estamos dispuestos a cualquier formato de diálogo. Rusia debe detener sus ataques y poner fin a esta guerra, es lo que aseguraba Volodymyr Zelensky. También miramos a la reacción de Rusia a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El expresidente ruso Dmitry Medvedev advierte a Donald Trump, dice que la imposición de altos aranceles a las importaciones chinas fue una metedura de pata por parte del presidente de Estados Unidos, ya que no podrá hacer daño a la economía china. Es lo que sostenía el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y exmandatario del país. En un post en su canal de Telegram, el expresidente ruso comentaba el trabajo hecho por Trump en sus primeros 100 días de mandato, haciendo hincapié en la guerra arancelaria. Decía, si Estados Unidos tuviera un premio al trabajo valeroso, su actual presidente podría ser su caballero por sus primeros 100 días en el cargo y especialmente por iniciar la batalla arancelaria. Al hacerlo, la hoz y el martillo de sus aranceles se dirigen contra unos y otros, es lo que manifestaba Medvedev. Decía que los vecinos cercanos sufren, los degenerados lloran y la vieja y loca Europa está furiosa, no es nada bueno para ellos. Dice Medvedev que tienen que ir a hacer la reverencia para realizar una transacción ritual bajo el nombre en clave de besar el culo a Donald Trump. Rusia advierte a Trump, dice que imponer estos altos aranceles contra China es una metedura de pata para Estados Unidos. También les contamos que la versión final del acuerdo sobre minerales que Washington alcanzó con Kiev no incluye garantías claras de futura asistencia estadounidense en materia de seguridad. Es lo que informaba el New York Times citando a sus fuentes. Como se preparó el acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania, unas fuentes decían que Estados Unidos rechazó la idea al principio de las negociaciones. El acuerdo no va a significar mucho si continúan los combates entre Rusia y Ucrania, es lo que escribe la publicación. El acuerdo no prevé obligaciones de deuda directa de Ucrania con Estados Unidos, tampoco incluye una seguridad, una asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos para con Ucrania. Miramos también a China para contarles que el Ministerio de Comercio ha dicho en un comunicado este viernes que Beijing está evaluando la opción de iniciar conversaciones comerciales con Estados Unidos después de que funcionarios de Washington expresaran repetidamente su voluntad de negociar con China sobre el tema arancelario. Decía, recientemente la parte estadounidense ha tomado la iniciativa de transmitir información a la parte china a través de las partes pertinentes en varias ocasiones con la esperanza de dialogar con esta última. Al respecto, la parte china está evaluando, es lo que se lee en el comunicado. Dice además que la postura de China siempre ha sido la misma, la puerta está abierta, es lo que afirma el ministerio, que añade que Estados Unidos debería estar preparado para corregir sus prácticas erróneas y cancelar sus aranceles unilaterales. Poco después de la declaración de China, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en Fox News que los chinos quieren reunirse y hablar. Agregaba que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está involucrado en esos esfuerzos y sus conversaciones se abordarán pronto. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado brevemente a un ayuntamiento organizado por Chris Cuomo de News Nation, enfatizando que hay muy buenas opciones de que Estados Unidos llegue a un acuerdo con China. China, decía Trump, era la reina de las estafas a Estados Unidos. Enfatizaba que el país asiático ahora no hace negocios allí porque no quiere que lo hagan. Aún así, Trump afirmaba que hay muy buenas opciones de que se llegue a un acuerdo, pero en los términos estadounidenses. Agregó que Estados Unidos actualmente tiene acuerdos potenciales con Japón, Corea del Sur e India. The tariffs haven't kicked in yet. I know that, and I don't want this to happen, but I know that China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming out, and I don't want that to happen to China. I like the president a lot, President Xi. I don't want it to happen. I was actually saddened to hear it, but they are getting absolutely hammered in China. And, you know, they're sending boats, the biggest boats in the world, carrying cargo like nobody's ever seen before. These are the biggest boats in the world, biggest cargo ships in the world. And they're coming and they're turning around in the Pacific Ocean. They're doing a big U-turn and going back because they don't want the goods because 145% tariff. But at a certain point, I hope we're going to make a deal with China. We're talking to China, but their factories are closing all over China.
because we're not taking their product. We don't want their product unless they're going to be fair with us. And that includes intellectual property and other things. There are a lot of things far beyond just buy, sell. So we'll see what happens. But, you know, I was not, because somebody said, well, were you happy? I said, I am not happy. I want China to do well. I want every country to do well. Mientras tanto, a pesar de este acercamiento entre China y Estados Unidos, siguen las tensiones. Les contamos que, según informes, un satélite militar estadounidense estaba zumbando a sus homólogos chinos mientras China avanza rápidamente, precisamente en lo que se refiere a materia espacial. Se habla de un ataque de Estados Unidos a un satélite militar de China. En este sentido, precisamente les contamos esta noticia de última hora, y es que, según informes, un satélite militar de Estados Unidos zumbaba a sus homólogos chinos mientras China avanza rápidamente en una nueva carrera espacial para desafiar el liderazgo de Estados Unidos en este dominio. Un proveedor comercial de software de conocimiento de la situación espacial con sede en Pensilvania dijo que Estados Unidos USA 324, un satélite del programa de conocimiento de la situación espacial geoestacionaria de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, estaba probando dos satélites chinos recientemente. El satélite fue rastreado durante dos pasadas cercanas a los satélites TJS-16 y TJS-17 de China el 26 y el 29 de abril, a una distancia de 17 y 11 kilómetros respectivamente. No quedó claro de inmediato por qué el satélite de la Fuerza Espacial de Estados Unidos maniobró cerca de estos objetivos. También les contamos en este sentido que China estaba buscando renegociar contratos petroleros con Venezuela, todo después de que hace solo unas semanas India y China frenaran la compra de petróleo a Venezuela tras los aranceles de Trump. La medida es un golpe más a la deteriorada economía venezolana, cuya moneda nacional se ha derrumbado. China y Venezuela tienen una relación petrolera importante, siendo China el principal comprador del petróleo, donde Venezuela suministra petróleo a cambio de financiamiento y apoyo económico. China ha sido el mayor receptor de crudo venezolano, incluso cuando las exportaciones venezolanas han sido afectadas por las sanciones y aranceles de Estados Unidos. También miramos a Europa, les contamos que la inflación anual en la zona del euro se mantuvo en el 2,2% en abril, sin cambios respecto a las cifras de marzo, es lo que apunta un informe preliminar de Eurostat publicado este viernes. La inflación mensual en abril se midió en 0,6%. Los servicios fueron los que más contribuyeron al aumento del índice de precios al consumidor, con un 3,9%, seguidos de los alimentos, alcohol y tabaco con un 3%, y los bienes industriales no energéticos con un 0,6%. El IPC básico, que mide la inflación excluyendo energía, alimentos, alcohol y tabaco, aumentó un 2,7% interanual y un 1% mensual. La inflación más alta se registró en Estonia con un 4,4%, mientras que la más baja se registró en Francia con un 0,8%. También les contamos que Francia y Polonia se disponen a firmar un pacto de defensa ante el conflicto entre Rusia y Ucrania en medio de la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos de proteger Europa. Emmanuel Macron y Donald Tusk firmarán el tratado en la ciudad francesa de Nancy el 9 de mayo, el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, es lo que informaba Financial Times. El presidente francés ha planteado ofrecer el paraguas nuclear de París a Europa, una opción que Tusk, el primer ministro polaco, ha señalado que podría explorar. Decía que no se espera ningún acuerdo sobre la bomba francesa en Nancy. Tusk también, dice Financial Times, envía ahora un mensaje a Washington, su principal aliado durante tantos años, es lo que declaraba Financial Times Alexander Oleg, analista de seguridad de Defense 24, un centro de estudios polaco. Decía que es una clara señal de que Polonia no solo depende de Estados Unidos, sino que también puede contar con otros aliados nucleares fuertes. Mientras tanto, les contamos que la Unión Europea va a presentar nuevas propuestas comerciales a los negociadores estadounidenses la próxima semana. El documento propondrá reducir las barreras comerciales y no arancelarias, impulsar las inversiones europeas en Estados Unidos, cooperar en desafíos globales como abordar el exceso de capacidad de acero de China y comprar bienes estadounidenses como gas natural licuado y tecnologías, es lo que apunta Financial Times, según personas familiarizadas con el asunto. El documento propondrá reducir las barreras comerciales y no arancelarias, impulsar las inversiones
europeas y cooperar en desafíos globales como el exceso de acero chino y el gas natural licuado. Los planes aún y tecnologías están en discusión. Los planes que maneja la Unión Europea en cuanto a asuntos comerciales para el bloque siguen consultas con los Estados miembros, es lo que apuntaban personas que pidieron hablar bajo condición de anonimato. También les contamos que el primer ministro húngaro Viktor Orbán considera que es un error impulsar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea en pocos años, ya que el proceso puede perjudicar a otros Estados miembros. Subrayó que Hungría no lo apoyará mientras no perciba beneficios, decía Orbán. Está claro que la política de Bruselas de ofrecerle a Ucrania la adhesión a la Unión Europea es equivocada, es lo que explicaba Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth. Según el primer ministro húngaro, este proceso se puede frenar ahora, ya que para decenas de países miembros de la Unión Europea esto sería negativo. En este sentido, subrayó que si el proceso de adhesión avanza en este sentido y también sigue creando controversias, podría ser un grave problema para la Unión Europea. También se refería a la situación económica que atraviesa ahora mismo el bloque comunitario y cómo podría afectar la llegada, la entrada de Ucrania, la adhesión a la Unión Europea. También pendientes de la tensión en Oriente Medio, les contamos que Israel ha atacado objetivos cercanos al Palacio Presidencial en Damasco, la capital siria, es lo que informaba el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu. Decía, este es un mensaje claro al régimen sirio, no permitiremos que continúe la situación. Decía que no van a permitir ataques a la población drusa ni tampoco va a permitir que se envíen fuerzas al sur de Damasco, es lo que afirmaba en su declaración conjunta con el ministro de Defensa Israel Katz. Anteriormente, esta misma semana, Tel Aviv ya había atacado a un grupo extremista en Siria después de enfrentamientos con la comunidad drusa. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio ha manifestado su rechazo a toda forma de intervención extranjera en los asuntos de Siria, sin mencionar a Israel. Declaraba el compromiso de Siria de proteger a todos los grupos sirios, incluida la noble secta drusa. También pendientes de la tensión entre India y Pakistán, les contamos que el jefe del Estado Mayor del ejército pakistaní, el general Syed, ha hablado en las últimas horas precisamente de esta escalada con India. Dice que cualquier ataque sería respondido. Advertía que cualquier contratiempo por parte de la India sería respondido con una respuesta rápida, resuelta y contundente en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. Dice que si bien Pakistán mantiene su compromiso con la paz regional, su disposición y determinación para salvaguardar los intereses nacionales son absolutos, es lo que afirmaba según un comunicado de Relaciones Públicas Interservicios. El miércoles, el primer ministro pakistaní pidió a Estados Unidos que alentara a la India a reducir las tensiones en una llamada con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Siguen las tensiones entre Pakistán e India. Les contamos que las autoridades de aviación pakistaníes anunciaron este jueves que secciones específicas del espacio aéreo dentro de las regiones de información de vuelo de Karachi y Lahore estarán cerradas desde las 4 hasta las 8 todos los días hasta el 31 de mayo, citando preocupaciones de seguridad. La medida se produce en medio de una creciente tensión con India tras el ataque mortal en la Cachemira, administrada por India el 22 de abril, en el que murieron 26 personas. India acusaba a Pakistán de estar involucrado, lo que ha dado lugar a represalias por parte de ambos países. En respuesta a estas acusaciones de la India, Pakistán cerró su espacio aéreo a las aerolíneas indias el 24 de abril. También ha suspendido los servicios comerciales y de visado. India respondió prohibiendo la entrada de aeronaves pakistaníes en su espacio, al menos hasta el próximo 23 de mayo. Mirando la tensión entre India y Pakistán, pendientes del conflicto en Ucrania, las afirmaciones por parte del presidente de Estados Unidos. Hacemos una pausa, unos minutos, seguimos con toda la información en Negocios Televisión.